Francisco Cox Vial, miembro de la Misión de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de Venezuela. Cuéntenos un poco acerca de qué encontraron con este segundo reporte. Esta misión ya presentó su primer reporte el año pasado, este es el segundo reporte que hacen y cuál es la perspectiva que muestran y que quieren que se quede claro dentro de este reporte. Bueno, nosotros hemos enfocado nuestra investigación de este año en el rol que cumple el sistema judicial, incluidos jueces y fiscales, en la comisión de delitos y de violación a los derechos humanos. Y nuestras conclusiones, con motivos razonables para fundar esto, que debo aclarar que esto es un estándar más bajo, obviamente, que más allá de toda duda razonable. Nosotros no somos un tribunal, sin embargo, nuestras conclusiones con el estándar que se utiliza en estas misiones es que no se puede menospreciar el rol que ha cumplido el Poder Judicial en permitir la violación a los derechos humanos respecto de personas que son opositoras al gobierno o son percibidas como tales por el gobierno. Y en ese sentido, si es que los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que el año pasado documentamos que cometieron crímenes de lesa humanidad. El reporte menciona tácticas que fueron utilizadas para tratar de conseguir ya sea confesiones o información. Se habla específicamente, y esto lo vemos en la página 249, que ha llamado mucho la atención, y es el hecho del uso de tácticas de tortura, obviamente asfixiamiento de los detenidos, pero también uno de los temas que nos pareció interesante y curioso es el uso de una táctica alemana o nazi en ese sentido en particular, conocida como Sippenhaft, que es una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis que consistía en encarcelar a los familiares como una forma de presión. A ver, ese es el testimonio de una persona que nos da cuenta de esa experiencia, que en el fondo lo que consiste es justamente en tomar detenido no solo a la persona concreta que se está investigando por algún supuesto delito, sino que también a su entorno familiar. Esto también el año pasado lo documentamos, no le dimos ese nombre porque, como digo, esto es una calificación que hace la propia fuente que nos da esta información, pero que consiste justamente en encarcelar el entorno de la familia o incluso usar tácticas ¿cómo se llama?, de encelamiento para atraer personas que tengan que regresar, que estaban fuera, como fue la detención del padre de una de las personas que documentamos, y que eso lo obliga a regresar a Venezuela y es tomado detenido inmediatamente, sometido, o con base razonable, insisto, nosotros consideramos que fue sometido a tortura. Usted menciona en el reporte que podría haber políticos involucrados, los cuales nunca fueron puestos frente a la justicia, que la fiscalía no existe esta separación de poderes debido a la información que se ha venido documentando. ¿Cómo eso afecta a la credibilidad del venezolano, aquel que no ha estado dentro de estos reportes porque sabemos que son alrededor de más de 170 entrevistas, un grupo en particular, pero que es una muestra de lo que está sucediendo sistemáticamente en el país? A ver, lo que nosotros, y es importante aclararlo, es que el enfoque de este informe en particular es respecto de casos de personas que son opositoras al gobierno o que son percibidas como tales por el gobierno. Es decir, no estamos diciendo, porque no tenemos los antecedentes suficientes para decir que esta es la práctica extendida en todo el Poder Judicial y en toda la Fiscalía. Lo que decimos es que respecto de este tipo de casos, efectivamente, nos dio información creíble y corroborada de que se dan instrucciones por parte de agentes políticos y esas instrucciones son recibidas, son comunicadas de distintas maneras. A veces son directamente comunicadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Michael Moreno, a quien le enviamos una carta diciendo que existían estas alegaciones y que no nos contestó.
es decir, le dimos la oportunidad de que replicara a las acusaciones que existían en su contra de presiones indebidas, presiones también para que jueces renunciaran, porque no se estaban alineando con lo que se exigía desde las esferas políticas. Entonces, esta es la forma en la cual se ha ido como corroyendo la independencia del Poder Judicial, junto con una práctica que está muy extendida, que es el uso de jueces provisionales, y junto con eso, no obstante que la Constitución y la ley señalan que cualquier remoción y el código de ética se les aplica a los jueces provisionales, simplemente se les saca o se les termina su carrera cuando se ve que no están alineados con las comunicaciones que se hacen. Insisto, estas comunicaciones son por vía directa, esto es a través de al presidente, el señor Michael Moreno, quien a su vez se la comunica a los presidentes de circuito y quien a su vez se comunica con los jueces. A veces son a través de comunicaciones en programas televisivos, conocidos obviamente por el público venezolano, donde se fijan los lineamientos de cómo se debe resolver un caso, donde hay pronunciamientos públicos de autoridades muy importantes determinando o señalando la responsabilidad particular de la persona, diciendo que es responsable y que es culpable, con lo cual se genera esta presión tanto sobre la Fiscalía como del Poder Judicial, y muchas veces, que es lo preocupante, con acceso a información que solo figura en la carpeta investigativa o en los reportes policiales. Por lo tanto, hay una comunicación directa y constante entre uno y otro, y exhibiendo a veces videos, ¿no es cierto?, donde se observa que la persona está al menos privada de sus facultades plenas, entonces quizás con afectación de medicamentos u otras cosas. Usted menciona esto, en el reporte ustedes decían que muchos de estos jueces o personas que trabajan en el sistema judicial han tenido que abandonar el país debido a que son perseguidos o enfrentan consecuencias, uno, por no hacer lo que se les pidió y dos, posiblemente por haber hablado con ustedes. Bueno, muchos jueces y fiscales se negaron a hablar con nosotros por temor a represalia, y efectivamente entrevistamos tanto a ex fiscales como ex jueces que han debido abandonar el país por justamente intimidaciones en su oportunidad, por no haberse alineado con lo que era percibido como la línea de las autoridades gubernamentales, o lo que se había pedido internamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Esas personas en el fondo tienen que abandonar el país, y como le digo, muchos se negaron a hablar con nosotros que están dentro del país por temor justamente a posibles represalias. Y la forma en la cual se les intimida es a través de la presencia, como se dijo en su momento, cuando cambia el fiscal general de la Nación de Venezuela, se señala que los cargos son de exclusiva confianza, no se llama concursos públicos, y las personas terminan siendo designadas a dedo, y según lo que se nos informó, por parte de cuán alineados están con la postura de las autoridades gubernamentales. Dentro de las entrevistas que hicieron, ¿qué es lo que a usted le llamó más la atención en términos de qué era repetitivo, qué era lo que más se notaba entre uno y otro testimonio, y qué esperan que pueda significar durante la presentación que harán la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya escuchó el primer reporte el año pasado, pero ahora viene con este segundo reporte? Sí, bueno, siempre es muy duro leer y escuchar testimonios de personas que han sido sometidas a tortura, con shock de electricidad, las condiciones en las cuales están detenidas estas personas en recintos de SEBIN, de DGCIM. Eso siempre es muy llamativo. Desde el punto de vista estructural, llama también la atención cómo se ha erosionado la independencia del Poder Judicial venezolano, y cómo se ha erosionado también la independencia de la Fiscalía. Y esto es un deterioro progresivo. Si bien nuestro mandato es del año del 2014 hasta el 2020, esto empieza desde la Constitución, cuando se trata de evitar las propias salvaguardas que se establecían en la Constitución de 1999, para que justamente el Poder Judicial fuera independiente y la Fiscalía fuera independiente. Pero quizás, para agregar una última cosa que sí llama profundamente la atención, es que cuando han sido presentadas personas con signos visibles de tortura y han
como decimos nosotros, en los casos que examinamos de detenciones, de 170 detenciones que fueron en la primera audiencia, 67 personas dieron cuenta de tortura, incluso algunos con signos visibles de haber sido torturados, y no obstante los jueces se los entregan de vuelta a las mismas autoridades que estaban reclamando, o quienes los detenidos reclamaban que habían sido torturados. Eso claramente, en nuestra opinión, no cumple con el deber que tiene un juez o jueza de velar por los derechos tanto del imputado como de las víctimas, al exponerlo a la posibilidad de ser sometido nuevamente a torturas. Con esta presentación del 24 de septiembre, ¿qué se espera que suceda y cuál es la siguiente etapa? Porque tenemos entendido que esto se va a extender por lo menos hasta el 2022. Ha sido autorizado por el Consejo de Derechos Humanos esta misión para buscar los hechos en Venezuela, que fue aprobada en el 2019 con negativa del gobierno de Venezuela en ese momento a que esto se creara. Esperamos que el informe, como también hemos informado antes, hemos intentado establecer un canal de comunicación con el gobierno. Hemos enviado más de 17 cartas que no han sido respondidas, solicitando información, dándole la oportunidad al gobierno incluso de conocer previamente el informe para que emita sus reacciones a nosotros y ver cómo incorporamos esas reacciones. Pero esperamos que cumplir con nuestro mandato. Nosotros no tenemos objetivos más allá de informar al Consejo de Derechos Humanos, que es nuestro mandante, y dar cuenta de lo que están sufriendo las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y esperamos que este informe sea una contribución a que exista justicia para esas víctimas en todo el sentido más amplio de la palabra, no solo desde el punto de vista penal, sino que también en términos de reparaciones, en términos de que se puedan tener acceso a la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, y esperamos que la comunidad internacional también cumpla sus funciones en términos de no aportar elementos de seguridad o cosas como esas que contribuyen a la violación de derechos humanos sin que exista una exigencia de que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos por parte de Venezuela. Ya para terminar, ¿cuál fue el tipo de acceso que tuvieron? Porque entendiendo que el gobierno de Venezuela no les ha respondido las preguntas, me imagino que no dieron acceso físico al territorio. ¿Y qué tan difícil es realizar este tipo de trabajo con esas limitaciones de acceso físico, especialmente también teniendo en cuenta que hubo un año de pandemia? Nosotros, obviamente, hubiésemos deseado poder acceder al país, y lo hemos solicitado en cada una de las oportunidades. Lamentablemente, el gobierno de Venezuela no nos permite acceso al país. Sin embargo, como suele ser la práctica, fíjense que esto es algo bastante frecuente cuando se crean estas comisiones por el Consejo de Derechos Humanos, que no se les dé acceso al país porque justamente los gobiernos no quieren reconocer la legitimidad de una misión como la nuestra, pero pudimos afortunadamente revisar más de mil documentos de expedientes y carpetas investigativas de Venezuela, documentación oficial. Pudimos acceder a entrevistas, hubo un cuestionario que se hizo abierto, que respondieron más de 86 personas, que son ex fiscales, jueces y defensores y defensoras de derechos humanos y abogados en general, que nos proporcionaron esta información para poder dar lo que nosotros consideramos un informe sólido y muy bien sustentado. ¿Algo más que quisiera agregar acerca del trabajo que se ha venido haciendo y de este reporte? No, simplemente decir que esperamos que el gobierno tome este informe y vea las falencias que existen en él, y que la comunidad internacional también lo observa y haga exigible las recomendaciones que hacemos para que haya un poder judicial independiente y una fiscalía independiente que le dé protección a las personas que viven en Venezuela, y que no sea que no cumpla un rol importante y principal justamente en la represión y en la impunidad que existe respecto de dicha represión.